Shalom, mis hermanos. Bueno, seguimos en esta temática donde estamos leyendo la introducción hacia estos libros que vamos a leer y vamos a mirar la historia de Yahshua HaMashiach. Y aquí en el Sefer Besorat de la infancia de Miriam y de Yahshua, reportada por Matillá. ¿Qué significa Matillá? Significa el regalo de Yah-Hei Baj-Hei. Y este regalo inmerecido es para nosotros en este tiempo. Y vamos a leer la infancia de Yahshua HaMashiach, donde hay muchas cosas que algunos desconocen. Y bueno, el Padre permitió que esta Biblia que tengo en mis manos la pudiera escanear para poderla leer allí, para que tú y yo vamos leyendo y vamos gustando este banquete, porque este banquete lo van a escuchar sus hijos, los hijos de Yad-Hei Bat-Hei, aleluya. Entonces vamos a mirar, porque cuando leemos Mateo, Marco, Lucas, Juan, son poquitas cosas que nos relata. Por ejemplo, cuando leemos así corriendo el Mateo tradicional, nos encontramos exactamente que el nacimiento, dice la versión, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, bueno, yo hasta todo eso me lo sé de memoria. Entonces nos dice rapidito, como si fuera cuando salió embarazada, fue allá donde su parienta Elizabeth y todo eso, le dio la bienvenida, nace. Es muy resumido lo que está en Mateo, porque cuando ella va a dar a luz, ellos tienen que irse a censar allá a Belén, a Beilejem. Su nombre original es Beilejem, aleluya. Lo que conocemos acá como Belén. Belén es un nombre de una diosa pagana. Y todo eso vamos a irlo mirando, aleluya, porque es necesario que la gente conozca los nombres correctos, los nombres de los lugares. Si nosotros decimos Estados Unidos de Norteamérica, ¿por qué no decir Beilejem? Así se llama exactamente donde él nació. Entonces vamos a analizar muchos punticos allí que son importantísimos. Disculpen acá que se apaga un poquito, porque de todas maneras pues esto está en línea y vamos a ver si es probable leerlo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces acá en la versión nos dice muy resumida que el niño nace. Y exactamente cuando tú lo lees en Lucas, eso pareciera que apenas nació, Herodes manda al poco de soldados y matan a todos los niños que están en Beilejem. Entonces a ellos les toca huir, y parece que la historia como que le falta un poquito y no se sabe mucho, sino que bueno, es circuncidado el 8º día y todo eso. Pero pareciera que hubiese pasado en los días exactamente cuando mataron a los niños. Pero yo cuando analizaba donde dice el texto que de 2 años, mataban a los niños de 2 años, cuando yo leía Lucas aquí que mataban de 2 años hacia abajo los niños, yo me preguntaba, pero ¿cómo así? ¿Por qué de 2 años si había acabado de nacer? Cuando tú lees los 4 evangelios te vas a dar cuenta de eso, y da la sensación de que pasa eso. Para eso hoy tenemos todo alabado a nuestro Padre, porque papá nos ha permitido tener esta versión, aleluya, esta escritura que vamos a leer, que fue dicha por el mismo Yahshua, que se leyera para sus hijos, como lo dijo Enoch, aleluya, que solamente a los justos, a los sadit, se le daría la instrucción, la enseñanza, aleluya, porque para nosotros es esta palabra hermosa. Entonces, mis hermanos, vamos a analizar muchos puntos. Vamos a leer la infancia de Mashiach, contada por Miriam, y se las cuenta a los discípulos. Más adelante vamos a leer, quizás de pronto vamos a llegar a muchos videos de estos, porque vamos a leer muchos textos aquí en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos a leer estos 2 primeros evangelios que quedaron por fuera, y quizás fracciones de los otros, para poder mirar que esto que estamos leyendo no contradice, escuche bien, no contradice los evangelios que están actualizados, los que tenemos de la versión, sino que son complementos, y que realmente algunos desconocen el por qué lo sacaron. Y yo les voy a decir, yo que lo he leído, por qué lo sacaron, nada más y nada menos, porque allí en esos textos te vas a dar cuenta tú. Por eso lo escaneo, para que te des cuenta exactamente, porque realmente de Yahshua solamente decían que él era el Hijo del Altísimo,
pero que no sabemos más de allí. Y ahora vamos a ver por qué los dejaron por fuera. ¿Por qué? Porque él mismo era el mismo Yad Hei Vav Hei manifestado en la carne. A que ellos reconocieron, aquellos hombres reconocieron que los 5.500 años se cumplían con Yahshua HaMashiach, el nacimiento de él, y que él era Yahshua, él era el mismo Hashem, era el mismo creador, venido en un velo, aleluya, para que la gente lo pudiera ver, que su cabón la dejó allá arriba, a lo que se llama como abad, eso lo dejó arriba, aleluya, su esplendor, su poderío, lo dejó arriba, aleluya. Pero dice también que él es el mismo Elohe manifestado en la carne. Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer la infancia de Miriam para que podamos entender algunos aspectos, algunas cosas, y cuando lleguemos por ahí al 8, leemos el otro para que podamos entender algunas cositas. Entonces aquí, la vida del Kadosh Jehoiaquín. ¿Quién era Jehoiaquín? Jehoiaquín, o Joaquín, como lo conoce la tradición, era el padre de Miriam. En la tradición no se le llama Miriam, sino se le llama María. Ya en unos videos pasados le mostré exactamente que cuando pasa al griego este nombre lo cambian. Por lo tanto, la gente queda sin los nombres originales y la iglesia tradicional lo cambia a la forma de ellos. Entonces, la vida de Jehoiaquín, que es el nombre, o Joaquín, como lo traducen hoy día, dice: en aquellos días había en Jerusalén un varón llamado Jehoiaquín. Vamos a ponerlo aquí grandecito para que lo puedan leer. Acuestan el celular para que puedan leer y vayan leyendo conmigo. Dice: en aquellos días había en Jerusalén un varón llamado Jehoiaquín de la tribu de Yehudá, y era pastor de sus propias ovejas, y temía al Elohim en su sencillez y en la bondad de su levad, de su corazón, y no tenía otro cuidado que el de su rebaño, que empleaba en alimentar a todos los que con él temían al Elión, al Altísimo, aleluya, y ofrecían presentes dobles a los que trabajaban en la sabiduría y en el temor de Elohim, y presentes simples a los que a esto servían. Así de las ovejas, de los corderos, de la lana y de todo lo que poseía, hacía 3 partes. La primera la distribuía entre las viudas, los huérfanos, los peregrinos, los pobres. La segunda la daba de los que se dedicaban al servicio de Elohim y celebraban su mikra. La tercera la reservaba para sí y para toda su casa. Y porque obraba en este modo, Elohim multiplicaba sus rebaños, y no había en todo el pueblo de Israel nadie que lo igualase en abundancia de reses. Y todo eso comenzó a hacerlo desde el año 15 de su edad. Y cuando llegó a los 20 años, tomó por esposa a Hanna, hija de Yisachar, de su propia tribu, es decir, de la acera de David, y a pesar de haber transcurrido otros 20 años a partir de su matrimonio, no había tenido hijos ni hijas. Esto está interesante, porque el Eterno abrió la matriz, aleluya, de estériles. No solamente ha mostrado una sola estéril, porque esta mujer también dice: y el Cohen desprecia a Jehoiaquín. Aquí venimos algo interesante, capítulo 2. Y sucedió que un día de fiesta, Jehoiaquín se encontraba entre los que tributaban incienso y otras ofrendas a Adonai, y él preparaba las suyas. Y acercándose un chofer de la casa llamado Reubén, le dijo: no puedes continuar entre los que hacen sacrificio a Elohim, porque éste no te ha bendecido al otorgarte una posteridad en Israel. Y habiendo sufrido esta afrenta en presencia del pueblo, Jehoiaquín abandonó llorando la casa de Adonai y no volvió a su casa, sino que se marchó a donde estaban sus rebaños y llevó consigo a sus pastores a las montañas de
una comarca lejana, y durante 5 meses su esposa Hanna no tuvo ninguna noticia suya, y la triste lloraba diciendo: Adonai Elohim muy fuerte y muy poderoso de Israel, después de haberme negado hijos, ¿por qué me arrebatas también a mi esposo? Y esta mujer lloraba porque su esposo ya se había ido. La oración de Hanna por su esterilidad: he aquí que han pasado 5 meses y no lo veo, y no sé si está muerto para siquiera darle sepultura. Y mientras lloraba abundantemente en el jardín de su casa, levantaba en su plegaria los ojos a Adonai, y vio un nido de gorriones en un reuel, y entreverando sus devarim, sus palabras de gemido, se dirigió a Elohim y le dijo: aleluya. ¿Qué le dijo? Adonai. Le dijo: Adonai, Elohim Shaddai, que has concedido posteridad a todas las criaturas y a los animales salvajes y a las bestias de carga y a las serpientes y a los peces y a los pájaros, que has hecho que todos se regocijen de su primogenitura. ¿Por qué me has excluido a mí sola de favores de tu bondad? Bien sabes, Adonai, que desde el comienzo de mi matrimonio hice voto de que si me dabas un hijo o una hija, te ofrecería en tu caboz, en tu cadoz casa, y a punto de terminar su clamor dolorido, he aquí que de súbito apareció ante ella un malad de Adonai diciéndole: no temas, Hanna, porque en el designio de Elohim está que salga de ti un vástago, el cual será objeto de la admiración de todos los siglos hasta el fin del mundo. Y no bien pronunció estas devarim, estas palabras, desapareció de delante de sus ojos, y ella temblorosa y llena de pavor por haber tenido semejante visión y por haber oído semejante lenguaje, se echó en el lecho como muerta, y todo el día y toda la noche permaneció en oración continua y en terror extremo. Aleluya. Y en terror extremo. Y al fin llamó a su sierva y le dijo: como viéndome sola, desolada por mi viudez y abatida por la angustia, no ha venido a asistirme. Ella le reclamaba a la sirvienta, y la sierva le respondió murmurando: si Elohim ha cerrado tu matriz y te ha alejado de tu marido, ¿qué puedo hacer por ti yo? Y al oír esto, Hanna lloraba aún más. Imagínense. Y lloraba aún más. Tremendo esto. Sigue el capítulo 3, dice: el malad hace volver a Jehoiaquín. Y aquí miramos exactamente cómo pasan los sucesos. El malad hace volver a Jehoiaquín. Capítulo 3. En aquel mismo tiempo, un muchacho apareció en las montañas que Jehoiaquín apacentaba sus rebaños. Dice: ¿por qué no vuelves? Le dice el muchacho: ¿por qué no vuelves a tu esposa? Y Jehoiaquín repuso: durante 20 años la he tenido por compañera, pero ahora, por no haber querido Elohim que ella me dé hijo, he sido expulsado ignominiosamente de la casa de Adonai. ¿Cómo me volveré al lado suyo después de haber sido embelecido y despreciado continuamente? Pues aquí con mis ovejas, mientras Elohim conceda a mis ojos claridad, sin embargo, por intermedio de mis servidores seguiré repartiendo de buen agrado su parte a los pobres y a las viudas y a los huérfanos y a los ministros del Elohim Altísimo. Y no bien hubo en tal modo hablado, el muchacho le respondió: soy un malad de Elohim que ha aparecido hoy a tu mujer, la cual oraba y lloraba. La preñé de Hanna. Dice: yo la consolé y ella sabe por mí que ha concebido de ti una hija. Ya le estaba profetizando lo que iba a pasar. Aleluya. Ella dice: esta vivirá en la casa de Adonai. Esa hija que va a tener va a vivir en la casa de Adonai, y el Ruach HaKodesh reposará en ella, y su kedushá será mayor que la de todas las mujeres. Su santidad, su kedushá, aleluya, será distinta. Miriam iba a ser diferente a las demás mujeres.
Por eso, eso que se dijo que sería bendita entre todas las mujeres, eso es algo cierto. Porque Miriam iba a tener algo especial, porque nada más y nada menos iba a habitar, nada más y nada menos que el Todopoderoso, el creador del mundo, en ese cuerpo. ¿Cómo así? Aleluya. Y por eso tenía que ser K2 esa mujer. Y mire cómo pasan los sucesos. Y dice que su kedushá, su santidad, sería mayor que el de todas las mujeres, aunque de las más kadoshim de suerte, que nadie podrá decir que hubo, ni que habrá mujer semejante a ella en este mundo. Baja pues de las montañas, le dice el joven, y vuelve al lado de tu esposa, a quien encontrarás encinta, porque Elohim ha suscrito primogenitura en ella, y su posteridad será bendita, y Hannah misma será bendita y establecida madre con una eterna bendición. Aleluya. Y Jehoiaquín, adorando, dijo: si he encontrado Hannah, he encontrado misericordia, lo que se ha conocido, ha encontrado Hannah, misericordia, ante ti reposa un instante en mi tienda, y bendíceme, puesto que soy tu servidor. Pero papá tiene todas las cosas, aleluya, allí planificadas. Dice: y el Malach reprocha a Jehoiaquín, y el Malach le contestó: no temas, servidor mío, pues ambos somos los servidores de un mismo dueño. Aleluya. Por eso los malach, los ángeles, no reciben la adoración de nosotros. Por eso Johanán, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando el malach también le revela todo, dice que se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas, pero él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora Elohim. Aleluya. Entonces también allí el malach le contestó: no me llames servidor tuyo, porque ambos somos servidores de un mismo dueño. Aleluya. Mi comida es invisible, o sea, tú no la puedes ver. Mi comida es diferente, y mi bebida también lo es para los mortales. Así no debes invitarme a entrar en tu tienda, y lo que habría de darme, ofrécelo en olad a Elohim, aleluya, en ofrenda al Todopoderoso. Entonces Jehoiaquín tomó un cordero sin mancilla y dijo al malach: no me hubiera atrevido a ofrecer un olad a Elohim si tu orden no me hubiese dado el poder de Cohen para sacrificarlo. Y el malach le dijo: tampoco yo te hubiera invitado a ofrecerlo si no hubiese conocido la voluntad de Elohim. Y ocurrió que en el momento en que Jehoiaquín ofrecía su sacrificio a Elohim, al mismo tiempo que el olor del sacrificio ascendía, y en cierto modo con su mismo humo, el malach se elevó hacia el Shamaín. Aleluya. Exactamente esto encontramos en Shofitín, Jueces capítulo 13, verso 16, verso 20. Ahí encontramos una referencia bíblica al respecto. Dice: Jehoiaquín inclinó su frente contra la tierra y permaneció así postrado desde la hora sexta del día hasta la tarde, es decir, desde muy temprano de mediodía. Y sus tropas y jornaleros llegaron, e ignorando la causa de su actitud, se llenaron de temor y pensaron que quería matarse. Y se acercaron a él y sin esfuerzo lo levantaron, y cuando les contó su visión, estremecido de estupor y de sorpresa, lo exhortaron a cumplir sin demora el mandato del malach y volver prontamente al lado de su esposa. Aleluya. Es necesario que el Todopoderoso, aleluya, en todo lugar haya gente, aleluya, que te anime, como esta palabra te está animando también, porque yo sé que esta palabra te anima a seguir, aleluya. Y dice: y Elohim le da un malach de guardián a Jehoiaquín. Y como Jehoiaquín discutía todavía en su interior si debía o no debía volver, escuche bien, si debía o no debía volver, lo invadió el sueño, y aquí el malach que le había aparecido estando despierto, le apareció otra vez mientras dormía, diciéndole: yo soy el malach de Elohim que te ha dado por guardián. Baja con seguridad y retorna cerca de Hannah, porque las obras de Sedecá, de tú y de tu mujer, han sido de Sedecá, que tú y tu mujer han hecho.
han sido proclamadas en presencia del Elohim, el cual le ha llegado una posteridad tal como ni los profetas ni los Kadoshim han tenido ni tendrán desde el comienzo del mundo. Y cuando Jehoiaquín hubo despertado, llamó a sus pastores y le dijo, y les dio a conocer el sueño. Y ellos adoraron a Yahweh y dijeron a Jehoiaquín: guárdate de resistir al malad de Adonai, levántate y partamos y avancemos, aleluya. Y avancemos lentamente haciendo pastar a los rebaños. Y después de caminar 30 días, cuando se aproximaban ya a la ciudad, un malad de Adonai apareció a Hanna en oración diciéndole: ve, aleluya, ve a la llamada. Jehoiaquín y Hanna se encuentran. Ve a la llamada puerta dorada, al encuentro de tu esposo, que hoy llega. Y ella se apresuró a ir con su sierva y en pie se puso a orar delante de la puerta misma. Y guardó largo tiempo y se cansaba y se desanimaba ya de tan dilatada espera, cuando levantando los ojos vio a Jehoiaquín que llegaba con su rebaño y corrió a echarle los brazos al cuello y dio toda Elohim exclamando: era viuda y he aquí que no soy. Era viuda y he aquí que no lo soy. Era estéril y he aquí que he concebido, aleluya. Y todavía no se había acostado con su esposo, pero ella sabía que las palabras eran ciertas, porque estaba pasando delante de sus ojos que su esposo estaba llegando. Y hubo gran júbilo entre sus vecinos y conocidos, aleluya. Y toda la tierra de Israel la felicitó por aquella gloria. Miriam entre los betulín de la casa. Y 9 meses después, Hanna tuvo una niña y la llamó su nombre Miriam. Ustedes disculpen que la letra es un poquito tan torcida, porque escaneé la Biblia para poderla tener en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, 9 meses después, Hanna tuvo una niña y llamó su nombre como Miriam. Ese es su nombre original, no María, Miriam. Y fue destetada al 3er año. Y Jehoiaquín y su esposa Hanna se encaminaron junto a la vallida, a la casa, porque el malá le había dicho: ella se va a criar es en la casa, igual como lo que pasó con Shemuel. Y era una costumbre del pueblo darle los hijos al Eterno. Y si alguno, por ejemplo, si alguno quería redimir, tenía que pagar el primogénito, tenía que pagar por el primogénito. Pero ellos se le habían ofrecido al Todopoderoso, la misma Hanna, así como Hanna también, que se llama Hanna, la madre de Shemuel, de Samuel, también ofreció así, de esa manera. También Hanna había dado a su hija para ser criada allí como una betulín, que es una betulá, una niña virgen. Esa es una betulá, una virgen, una niña que todavía no le ha llegado el periodo menstrual, se llama una betulín. Una alma ya es cuando le llega, exactamente cuando le llega su periodo menstrual, pero aún todavía sigue siendo virgen. Una nará es todavía una mujer nará, sigue siendo una mujer. Es una mujer que tiene su periodo menstrual, pero que todavía no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Entonces mire esas 3 partes para que podamos analizar parte con parte, punto a punto, para que podamos analizar las palabras hebraicas. Y esto es importante. Entonces ella, como una betulín, la confiaron a la pequeña, la Keilah, a la congregación de las betulín, que pasaba el día y la noche saltando Elohim, aleluya. Y cuando hubo sido depositada, y cuando hubo, perdón, disculpen acá, y dice: y cuando hubo sido depositada delante de la vallida de Yahweh, subió corriendo a las 15 gradas, sin mirar atrás y sin reclamar la ayuda de sus padres, como lo hacen de ordinario los niños. Y este hecho llenó a todo el mundo de sorpresa, hasta el punto de que los mismos Kohanim de la casa no pudieron contener su admiración. ¿Cuáles 15 gradas? La parte donde estaba el Aarón, el arca, era la parte del lugar santísimo, estaba en una parte más elevada, tenía que subir 15 gradas. En el tiempo de Salomón se hizo así, de esa forma, porque también la Torá prescribe exactamente cómo se iba a hacer, y por lo tanto ella sube corriendo, y todos la admiraban porque no era como una niña cualquiera.
Entonces la profecía de Hanna en la casa, dice: entonces Hanna, llena del Ruach HaKodesh, clamó en presencia de todo: Adonai Elohim de los Sebaot, de los ejércitos, ha recordado su palabra y ha recompensado a su pueblo con su bendita visita para humillar a las naciones que se levantaban contra nosotros, y para que su levat, su corazón se vuelva hacia él. Ha abierto sus oídos a nuestras plegarias y ha hecho cesar los insultos de nuestros enemigos. La que era estéril es ahora madre, y la que ha engendrado la exaltación y de júbilo en Israel. He aquí que yo podré ofrecer dones a Adonai, y que mis enemigos no podrán ya impedírmelo nunca más. Aleluya. Esta mujer estaba gozosa porque realmente el Eterno sí cumple. Así que si hay alguna por ahí que no ha tenido hijo, créame, habrá algo que sea imposible para el Eterno. No hay nada imposible. Usted dirá: no, porque es que eso iba a pasar así, porque iba a pasar. No. Esta enseñanza es también para tocar la sensibilidad tuya, porque papá lo que dice lo cumple. Aleluya. Y si alguien está llorando en su presencia: Padre, necesito para quitar el oprobio, para quitar todo lo que están diciendo de mí, por favor, bendíceme. Y si alguien aquí que no ha tenido hijo, el Todopoderoso permita en este momento, aleluya, que toque tu corazón, toque allí tu vientre, para que puedas engendrar hijos para su nombre, aleluya. Así que dice: y vuelva Adonai sus libabot, sus corazones hacia mí, y procúrenme una alegría eterna. La vida de Miriam en la casa. Ahí vamos a ver una cosa, dice: y Miriam causaba admiración a todo el mundo. A edad de 3 años marchaba con paso tan seguro y hablaba tan perfectamente, ponía tanto ardor en sus alabanzas a Elohim, que se la había tomado no por una niña pequeña, sino por una persona mayor, pues recitaba sus tefiló, sus oraciones, como si de 30 años hubiera tenido. Imagínense, no era cualquiera niñita. Y dice: y su semblante resplandecía como la nieve, hasta el extremo de que apenas podía mirársele. Y se aplicaba a trabajar en la lana, y lo que las mujeres adultas no sabían hacer, ella en edad tan temprana lo hacía a la perfección. Y se había impuesto la regla siguiente: desde el amanecer hasta la hora tercera permanecía en oración, desde la hora tercera hasta la novena se ocupaba en tejer. Entonces, ¿quién era Miriam? Brillaba por el resplandor. ¿Por qué fue llevada allá? Porque el Eterno así lo permitió. Porque era necesario que Miriam estuviera allá para que pudiera ser una mujer K2, porque lo único que limpia es la palabra del Eterno. Y tenía que ser así, aleluya, de esa manera. Por eso también cuando seguimos leyendo aquí, y muchos querían tener a Miriam como esposa. Más adelante vamos a ver eso. Por eso te digo que si alguien, por eso Pablo, ¿de dónde saca aquellos que no unáis en yugo desigual con los que no creen? Porque él también leía todo esto, porque eran los primeros evangelios que se leían, aleluya, y eran la base de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, de aquellos que llegaron a conocer el mensaje verdadero de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces Miriam dice que es alimentada por un malad de Adonai. A la hora novena volvía a orar y no dejaba de hacerlo hasta el momento en que el malad de Yahweh Bajei le aparecía y recibía el alimento de sus manos. Dice: en fin, con las muchachas de más edad se instruía tanto haciendo día por día progresos en la práctica de alabar a Yahweh Bajei, que ninguna la predecía en las vísperas, y era más sabia que ellas en la Torá de Elohim, y más humilde y más hábil de entonar los tejilín, los salmos de David, y más alegre en su bondad, y más pura en la castidad, y más perfecta en toda Hagmá, en sabiduría, y más constante, y más, escuche, y más inquebrantable, y más perseverante, y más adelantada
en la realización del bien. Entonces Miriam no era cualquiera mujer, ay, que era una mujer como cualquiera, no. Era una mujer, sí, era hija de la descendencia de David, por eso de ella nace nada más y nada menos que el Todopoderoso, pero que su cuerpo tenía que ser alimentada desde niña para que de alguna manera el Todopoderoso habitase en ese cuerpo. Y para algunos esto es algo que no se puede, pero cuando tú lees la escritura, aleluya, vamos a analizar lo que dice Yesaya capítulo 7, verso 14, porque el Adón mismo os dará señal. ¿Quién la dará? El Adón mismo os dará señal. He aquí una Betulá, una virgen, aleluya, una muchacha, os dará a luz un hijo y llamará, y dice, porque el mismo Adón dará señal. He aquí la Betulá concebirá y dará luz. Dos cosas: concebirá y dará luz un hijo. ¿Y cómo que la Betulá? Y seguirá Betulá siendo, concibiendo y dando a luz. Y algunos dirán que esto es una locura y que quizás de pronto por lo que voy a decir acá y por lo que vamos a leer le estaremos dando razón a los católicos, pero créanme que los católicos también tienen muchas verdades que la gente desconoce y que el protestantismo, por quererse abrir de ellos, porque realmente, como dijo el pastor Luis Toro, el sacerdote Luis Toro, son hermanos separados de la Iglesia Católica, pero tienen la misma instrucción. Y por eso lo único que le faltan son los muñequitos, lo único. Pero son los mismos, tienen la misma Biblia que se le dio, que este hombre la modificó en cierta forma y le quitó otros libros más. Y Martín Lutero, y hasta el día de hoy todo el mundo tiene la Biblia que Martín Lutero les entrega, 66 libros, pero son muchos más. Entonces esta mujer era inquebrantable y más perseverante y más adelantada en la realización del bien, y nunca se la vio encolerizada ni se le oyó murmurar de nadie, y toda su conversación estaba tan llena de dulzura que se reconocía la presencia de Elohim en sus labios, aleluya. Y esto es algo poderoso, porque cuando Elohim vive en tu vida, en ti, aleluya, las cosas son diferentes. Deja que Elohim viva en tu vida para que veas que esa amargura se va de tu corazón, para que no tengas que estar hablando mal de los demás. No necesitas hablar más de los demás, al contrario, anímales a buscar del Eterno, como los estoy animando aquí. Y si en algún momento la palabra habla fuerte, es para el beneficio de aquellos que lo necesitan. Aleluya. Dice entonces continuamente, dice, toda la conversación estaba tan llena de dulzura y que se conocía la presencia de Elohim en sus labios. Continuamente se ocupaba en la oración y en mediar la Torá, y llena de solicitud por sus compañeras se procuraba que ninguna pecara, ni siquiera en una sola palabra. Por eso los verdaderos creyentes se cuidan unos a otros. Por eso la misma escritura dice, aleluya, exhortaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con estas mismas palabras que estamos dando. ¿Para qué? Para que la gente no peque. Ella también hacía lo mismo para que ellos no pecaran. Y dice que ninguna alzara demasiada la voz al reír, y que ninguna injuria o menospreciara a otra. Salude Miriam a los Malijín. Dice, bendecida eres Miriam, bendecida bendecía a Yahei Bajei sin cesar, y para no distraerse de él loarlo, cuando alguien la saludaba, por respuesta decía, todas sean dadas a Elohim. Y esta palabra que dijo Miriam es una de las palabras que vino, dice, de ahí vino a los Benei Adán la costumbre de contestar, todas sean dadas a Elohim, cuando se saludan. Por eso los judíos que están ahí en tierra de Israel ni siquiera saben que esa palabra que ellos dicen todos los días, cada vez que uno encuentra con ellos, ellos les dicen, todas sean dadas a Elohim. Y esto, ¿quién lo pronunció? Miriam pronunció estas palabras, aleluya. Y dice, todas sean dadas a Elohim cuando se saludan. A diario comían el alimento que recibían de las manos del Malat, y en cuanto al que le proporcionaban los Coanín, lo distribuía entre los
necesitados. A menudo se veía a los malajín conversar con ella y la trataban con el afecto de verdaderos amigos, y si algún enfermo la tocaba e inmediatamente volvía curado a su casa. Ahora sí usted se da cuenta por qué es que Miriam no era cualquier mujer y por qué es que los católicos dicen, no, es que ella hace milagro, porque sí hacía milagro. Claro, el católico sabe, ellos saben que estos libros existen, pero que ellos dicen es que usted tiene que adorar a la Virgen María, usted tiene que arrodillarse, pídale a ella porque ella le va a hacer milagro. Claro que ella hacía milagro, porque la comida que ella comía no era cualquier comida, sino comida de los malaj. Entonces dice, esto es importante, vamos a dejarlo aquí hasta el verso capítulo 6, porque vamos a seguir con el capítulo 7 más adelante en el otro video. Bendiciones para todos en el nombre de Yahshua Mashiach.